todos, estás escuchando La Encrucijada. Yo soy Ulises Rodríguez y hoy tengo el gran honor de dar la bienvenida a Jaume Navarro. Jaume es profesor en la Universidad del País Vasco, en San Sebastián, y se ha dedicado principalmente a la historia de la ciencia, más concretamente a la física. Ha sido profesor visitante en la Universidad de Cambridge, en Imperial College en Londres y en el Instituto Max Planck para la Historia de la Ciencia en Berlín. Jaume es autor de una historia del electrón, A History of the Electron, Science and Faith Within Reason, Ciencia y Fe dentro de la razón, podríamos decir, y especialmente la publicación Ether and Modernity, el éter y la modernidad. Y recientemente acaba de publicar un nuevo libro que va a constituir el grueso de nuestra conversación de hoy. ¿Puedes decirnos cómo se titula? Sí, buenos días, gracias por invitarme. Y el libro es Ciencia, Religión, con guión y sus tradiciones inventadas. Muy bien. ¿Lo ha publicado la editorial? En Tecnos. En Tecnos, vale, perfecto. Te lo pregunto antes de que me digas lo de Francisco Umbral, de yo he venido aquí a hablar de mi libro. Has venido a hablar de mi libro. Estamos al final de la entrevista y todavía no he hablado de mi libro, que es una anécdota famosa, ¿no? Muy bien, pues entonces la intención del podcast de hoy es explorar algunos de los temas que tratas en el libro, que me han parecido bastante interesantes, ¿no? Es una lectura bastante agradecida, ya no solo por el estilo, sino porque cubres una gran cantidad de temas en diferentes países. Es bastante interdisciplinar en el sentido en que, bueno, interdisciplinar no, quizá, sino en el sentido de cubres una gran cantidad de contextos culturales distintos para articular una historia de cómo emergen la ciencia y la religión en el contexto cuando lo hacen, ¿no? Y por qué lo hacen. Entonces, yo quería empezar hablando de lo que se conoce como las guerras de la ciencia. No sé si puedes quizá ponernos un poco en contexto para entender cómo procede el historiador de la ciencia y cuál es el enfoque, que quizás sea algo menos frecuente o menos conocido para las personas que nos están escuchando. Uh-huh. Empecemos por el tema de la historia de la ciencia, ¿vale? O sea, historia de la ciencia no es cronología de la ciencia. Historia de la ciencia es ver que el fenómeno que hoy se conoce como ciencia tiene un recorrido histórico, tiene un contexto, tiene un desarrollo, tiene no solo héroes y descubridores, palabra que a veces nos gusta, a algunos les gusta y a otros no nos gusta nada la palabra descubrimiento, ¿no? Entonces la historia de la ciencia lo que hace es poner en contexto que la ciencia no es esa especie de actividad descontextualizada en el mundo de las ideas, sino que es una actividad humana hecha por personas en su contexto cultural, en su contexto histórico, y que sus resultados, sus prácticas son contingentes en cuanto que tienen que ver con el lugar y el momento en el que suceden, ¿vale? Me hablabas de las guerras de la ciencia. Las guerras de la ciencia, bueno, quizás una expresión exagerada, pero que se utilizó mucho ahora unos 20 o 30 años, que es la idea de que una parte de la historia, de la filosofía y sobre todo de la sociología de la ciencia empezó a hablar de la ciencia no como conocimiento absoluto, puro, indudable, casi revelado, sino la ciencia como eso, como actividad humana, social. Se empezó a hablar de construcción social de la ciencia, es decir, que los frutos de la ciencia, las teorías científicas o los resultados de los experimentos eran fruto de determinados contextos, de luchas políticas, de luchas sociales. Y entonces eso generó un malestar en algunos ámbitos, especialmente ámbitos que seguían con el paradigma positivista de la ciencia, es decir, el paradigma de que la ciencia es una cosa indudable, revelada, con un método perfectamente definido. Y pensaron que esa aproximación a la ciencia desde el punto de vista histórico y sociológico era un ataque a la ciencia. De hecho, hoy se siguen dando supuestas guerras de la ciencia con los negacionistas del cambio climático o los negacionistas de las vacunas o del COVID o de cosas del estilo. Y no es que haya una negación de la ciencia por parte de la historia o de la sociología, sino que hay un intento por desmitificar algunas narrativas acerca de eso que se llama ciencia, y de ahí que surgieron esa especie de guerras de la ciencia que quizás han exagerado mucho, pero sí que vienen de dos planteamientos sobre que sean las ciencias opuestos. Uno como un fruto o una cosa que está contextualizada, y el otro extremo sería como una cosa que es casi de revelación divina.
es decir, un estatus completamente independiente del contexto histórico, como una especie de acumulación del conocimiento. Una acumulación de conocimiento a base de descubrimientos sucesivos, con una narrativa lineal. Antes he empezado diciendo que la historia de la ciencia no nos dedicamos a hacer cronología, porque la cronología es como cuando los niños pequeños explican cuentos, y entonces, y entonces, y entonces. Entonces, claro, el hablar de entonces y entonces y entonces da por supuesto que lo que se ha descubierto es lo que tenía que descubrirse, que las teorías que tenemos ahora son las que necesariamente tenían que haber, como una especie de trayectoria lineal, progresiva, inevitable hacia una especie de conocimiento cósmico global. Y eso es lo que pues historiadores de la ciencia, sociólogos y filósofos de la ciencia ahora mismo, pues casi nadie comparte esta especie de visión triunfalista y esa narrativa heroica de la ciencia. Lo interesante es que el concepto de guerras de la ciencia quizá no es algo muy conocido. Yo desde luego no lo había encontrado hasta estudiar concretamente filosofía de la ciencia, historia de la ciencia. Y lo interesante es que este concepto que se acuña en los años 90, cuando se da una serie de incidentes muy concretos de la recepción de estos estudios que tú estás mencionando, ¿no? Sobre historizar la ciencia un poco, ponerla en contexto, guerras de la ciencia es un poco sensacionalista, pero la verdad es que hubo cierta resistencia a esta clase de investigación sobre la ciencia, que es de donde procede el término. A ver, sí. Pasa que como en todo, y por desgracia vivimos en una época de polarizaciones, donde el gris no se lleva solo el blanco y el negro. Entonces, una de las cosas, digamos, tristes es que algunos interpretaron esta especie de estudios sociológicos, filosóficos, históricos de la ciencia como un ataque a la ciencia. Y nunca lo fue. Bueno, en algunas personas quizás sí, pero así el mainstream, la corriente predominante, no era un ataque a la ciencia. Al contrario, desde mi punto de vista, era una manera de salvaguardar a la ciencia real de las mitologizaciones, si esa palabra es correcta, acerca de la ciencia, que la convertía en una especie de religión alternativa o de revelación casi dogmática. Entonces, ¿quién recibió mal esos estudios? Pues aquellos que sintieron que la ciencia era atacada, pero también aquellos filósofos que tenían una idea preconcebida de la ciencia como una cosa perfectamente establecida, con un método perfectamente definido. Y entonces, la reacción no fue por parte de científicos necesariamente. Y a la vez, la reacción más famosa, que es el famoso artículo de Sokal, ¿no? Sí, es el Affaire Sokal, ¿no? El Affaire Sokal tiene una raíz que es... Una cosa es hablar de que la ciencia o las ciencias tienen un contexto histórico, sociológico, que hay elementos de construcción social y no meramente de descubrimiento. Y otra cosa es decir que la ciencia es meramente una narrativa, como El Quijote o como la última novela del Premio Planeta. Entonces, claro, en esos excesos de los estudios sociológicos de la ciencia sí que llegó un momento que había gente digamos, del ámbito de las humanidades, especialmente de las ciencias sociales, que empezaron a decir auténticas tonterías acerca de la ciencia y que todo era, pues, que Darwin construyó la teoría de la evolución suya porque su gatito tenía sarna y entonces a base... O sea, estoy exagerando, sí. Pero esa especie de exageraciones en el constructivismo también llegó un momento en el que mucha gente empezó a reírse del proyecto de construcción social de la ciencia. Y es ahí donde nace el proyecto Sokal, que consiguen un par de físicos, consiguen escribir un artículo que no tiene ni pies ni cabeza, utilizando todo tipo de palabras postmodernas, y consiguen publicarlo en una revista de estas postmodernas en la que simplemente se decían palabras juntas sin sentido. Sí. Pero eso... Ellos intentaban invalidar el proyecto de construcción social, y lo que invalidaron, y eso creo que es positivo, son los excesos, porque cualquier proyecto conceptual, intelectual, histórico, sociológico es válido como explorativo, pero deja de ser válido cuando se convierte a sí mismo en la única manera de explicar las cosas y se convierte en un abuso, a ver quién dice la cosa más esperpéntica solo para tener cobertura mediática. Y eso es lo que pasó con el tema Sokal desde mi punto de vista. Efectivamente. Esto lo mencionaba porque me parece un caso bastante icónico, ¿no? De esa tensión o falta de encuentro a veces entre los estudios que se hacen desde las humanidades y las investigaciones científicas, que a veces se pueden ver como selladas o independientes, ¿no? de
de esa clase de investigaciones. Sí, pero insisto que no no caigamos en polarizaciones de humanistas contra científicos, porque a veces son algunos humanistas o algunas filosofías las que más convierten a la ciencia en un dogma, y a veces son algunos científicos, sobre todo de ciencias sociales, los que más, porque no conocen la filosofía y no conocen la historia, los que más especulan sobre productos sociológicos de la ciencia. Entonces sí que es verdad que las narrativas acerca de la historia de la propia disciplina que tenga un científico o un periodista son narrativas muy internas, en las que aparecen solo los grandes nombres de un desarrollo de una disciplina concreta. Pero tampoco es verdad que todos los científicos, ni mucho menos, sean dogmáticos acerca de la ciencia. Es más, la mayoría de los científicos, precisamente porque hacen ciencia, saben que sus resultados son parciales, son contextuales, son provisionales. Y el problema no es en la ciencia que hacen, a veces es en el fenómeno de la divulgación científica o de la divulgación de la historia, donde se producen los excesos. Muy bien, entonces hemos entrado ya por lo menos en materia. Para que no me digas lo de Francisco Umbral, de venir aquí a hablar de mi libro, vamos a entrar, te lo digo de broma, ¿no? Pero vamos a entrar en el tema de tu libro, que es precisamente analizar ya no solo cómo nace la ciencia como algo con estatus sociológico reconocido, ya no solamente como una práctica o un conjunto de prácticas, sino como algo que empieza a tener un impacto en la sociedad a partir de cierto momento, empieza a tener nombre propio y empieza a tener una serie de instituciones reconocibles, ¿no? Una entidad propia, por así decir, que en tu libro lo pones en relación con el surgimiento de la religión. Ya han salido pues temas como aspecto dogmático, casi revelado a veces, que se le confería a la ciencia. La tesis principal, por lo que he entendido, ¿no?, de tu libro, es que el concepto de ciencia, tanto así como el concepto de religión, son dos entidades que surgen en paralelo, precisamente en el mismo momento en el que se intenta establecer que ha habido una especie de conflicto entre ambas. Y tiene una situación histórica muy concreta, un contexto histórico muy concreto, en el cual emerge esta idea de que ciencia y religión han surgido como algo que estaba en conflicto históricamente desde sus propios inicios, aún sin clarificar dónde son esos inicios. No sé si quieres matizar. Déjame matizar esto, sí, porque sí que hablo de estas cosas. Pero ya que venía a hablar de mi libro, déjame ir al título del libro, que me parece que es muy representativo. Yo he querido que sea representativo de la tesis del libro. El libro se llama Ciencia-Religión, además con un guión, no ciencia y religión, sino ciencia-religión en cuanto a constructo, en el que las dos cosas están juntas, y sus tradiciones inventadas. ¿Qué son las tradiciones inventadas? Este término lo acuña un historiador que murió hace unos pocos años, Eric Hobsbawm, cuando habla de el Estado-nación moderno, que es algo del siglo XIX fundamentalmente. Entonces son las narrativas, los mitos, los héroes que todo país moderno, desde la Francia moderna a la Italia reunificada o unificada, a la Alemania unificada, a la España posterior a las invasiones napoleónicas, son todos esos mitos que ayudan a construir la identidad del Estado-nación moderno. Eso sería una tradición inventada. Inventada no porque no tenga nada de verdad, sino porque está magnificada y porque tiene un uso, digamos, político. Uno de los ejemplos que pone el libro, ¿no? El Día Nacional de Francia es el 14 de julio. Cada año, el 14 de julio, es la toma de la Bastilla. Lo interesante es cuándo empieza a celebrarse el 14 de julio como Día Nacional de Francia. Y es 100 años después de la toma de la Bastilla, cuando se forja la Tercera República, no la primera ni la segunda, la Tercera República, que pretende presentarse a sí misma en continuidad con los ideales de la Primera Revolución Francesa. ¿Okay? Entonces, eso es una tradición inventada en cuanto que el uso político que se hace de esa fecha nace a finales del siglo XIX, aunque refiere a un evento histórico real, que es la toma de la Bastilla, de 100 años antes. Entonces, y pensemos en el caso español, el mito de la Reconquista, por ejemplo, en Covadonga y todos los héroes medio mitológicos, el Cid campeador, toda esta especie de elementos que juegan un papel que, o sea, el personaje del Cid existió, por supuesto, pero la mitología acerca del Cid como elemento unificador del Estado-Nación España moderno es muy reciente me refiero a los últimos 200 años. Bueno, en esta clave
La ciencia, claro, la ciencia es una palabra muy extraña, porque es una palabra que no sé a qué se refiere. Estamos hablando de física, estamos hablando de química, estamos hablando de física teórica, estamos hablando de física experimental, estamos hablando de matemáticas, siempre la duda de la matemática es una ciencia, estamos hablando de biología comparativa, de anatomía, de medicina, de enfermería, de ciencias de la comunicación, de ciencia, sociología, etc. Entonces, es una palabra que en sí misma, la palabra ha existido siempre, bueno, casi siempre, pero viene del latín, si no recuerdo mal, pero en su acepción moderna es algo que se va acuñando en el siglo XIX. De hecho, la existencia de un personaje, de un tipo de personas que se dedican a esa actividad, es decir, los científicos, es una palabra que ni siquiera existía. La acuña William Whewell en los años 30 del siglo XIX, porque no existe una palabra para un personaje, para un tipo de personas cuya profesión, no cuyo hobby o cuya actividad, cuya profesión aúne al filósofo natural, al matemático, al naturalista, etc. Y no solo eso, no solo la actividad, sino que es una profesión, es decir, que sea pagada. ¿Y sea pagada por quién? Pues fundamentalmente por el Estado. Porque el Estado moderno necesita, el Estado postnapoleónico, el Estado que se va forjando a principios del siglo XIX, después de las guerras napoleónicas, es un Estado muy organizado, muy centralizado, con instituciones tanto militares como civiles, pero todas ellas, sea la universidad, sean las escuelas profesionales de médicos y de ingenieros, que tienen sus instituciones organizadas y controladas por el Estado. Y en ese contexto es en el que surge la moderna noción de ciencia, que no es el mero conocimiento especulativo acerca de la naturaleza, sino que tiene ese elemento de conocimiento y que tiene ese elemento de institucionalización. Vale, bueno, para hacer una recap, ¿no? O sea, una recapitulación de lo que has dicho, porque han salido varios temas sobre los que te quería preguntar concretamente, ¿no? Sí. El primer tema es el uso de la palabra mito. Voy a enumerar los diferentes temas, ¿no? que creo que han salido. El uso de mito como algo neutral, ¿no? No es un término ofensivo, por así decir, o no es un término peyorativo, ¿no? contra la ciencia. Eso es algo que podemos comentar, cómo se utiliza mito en tu libro, o cómo se utiliza más generalmente, porque es algo que ha salido o va a salir en otros podcasts episodios de este podcast. Segundo, hemos hablado un poco del contexto del surgimiento de los Estados-nación. Estamos en el siglo XIX, un siglo en el cual las diferentes naciones europeas empiezan a constituirse como estados que intentan convertir a sus súbditos anteriormente en ciudadanos, y lo cual requiere de cierta formación, cierta educación, pero también de una serie de símbolos que configuran esa identidad nacional, ¿no? Es decir, lengua, cultura, sobre todo en el contexto del romanticismo, ¿no? Lengua, cultura, pero también mitos o narraciones, ¿no? Lo otro que comentabas. Y entonces, en este contexto, ¿no? de los mitos o las narraciones que empiezan a recuperar o a desarrollar los modernos estados-nación, aparece la utilización de la ciencia, aparece concretamente el uso, ¿no? de un nuevo concepto. Has mencionado Whewell como alguien que acuña el término científico, ¿verdad? En Inglaterra. Sí. Ahora hablaremos de Whewell un poco más. Entonces, te quería preguntar simplemente eso, si puedes aclarar un poco en qué sentido utilizas mito, quizá con qué influencias o contexto académico, teórico, ¿no? Se puede utilizar mito en ese sentido. Y después, si puedes profundizar un poco más en la idea de que la ciencia no es algo que existía antes de que los estados-nación empezaran a emerger, sino que la identidad de la ciencia se forja en paralelo con esta aparición de los estados-nación. Si es un poco lo que... A ver, la palabra mito, cuando la utilizo en este libro, o sea, hay mucha literatura sobre qué es un mito fundante, qué es un mito fundacional. A este libro, como es de divulgación, pues tampoco entro en grandes análisis de en qué sentido específico estoy hablando de mito. Hablando de mito en el sentido más, digamos, vulgar de la palabra, de decir, bueno, son historias que tienen un carácter idealizado, que tienen un carácter fundacional en cuanto que nos hablan de configuración de identidades, ¿vale? Hablo en algún momento de los mitos de Newton. O sea, Newton es un personaje histórico, no es un mito, ¿vale? Pero los mitos se van construyendo como narrativas. Entonces, y ahí es en ese sentido en el que estoy utilizando la palabra mito. No en cuanto que los personajes o las actividades o las instituciones o las teorías científicas sean mitológicas,
sino en tanto que a posteriori se han construido narrativas que hacen que esos personajes sean menos humanos de lo que realmente fueron, sean más idealizados de lo que realmente fueron. Cualquiera que haya estado en Londres, en la abadía de Westminster, pues claro, una de las cosas que más sorprende en la abadía de Westminster es la tumba de Newton. Vale, pero como sorprenden las tumbas de los reyes en muchas abadías europeas, o sorprenden las tumbas de la tumba de Napoleón en los Inválidos en París, ¿vale? Entonces, en ese sentido hablo de mitología, no en un sentido así como mucho más profundo, sino de narrativas, de historias, de maneras de contar el pasado, que lo que consiguen o lo que aspiran es a construir unas identidades muy fuertes, en este caso la identidad de lo que sea la ciencia, casi, o sea, insisto, ciencia en singular y en mayúscula, como algo que tenía que existir, que existe necesariamente y que tiene una identidad perfectamente definida. Y a mí me gustaría poner a varios filósofos de la ciencia, gente que ha estudiado el fenómeno científico, en una misma habitación, a ver si se ponen de acuerdo en definir qué es ciencia. Y no lo harán. ¿Por qué? Porque hay muchas escuelas de pensamiento en intentar definir, explicar qué es la ciencia o qué son las ciencias, ¿vale? Y la segunda pregunta que me hacías, precisamente relacionada con esto, ¿en qué sentido se puede hablar del origen de la ciencia moderna en relación con el surgimiento de los estados modernos? Insisto, la palabra ciencia es muy antigua y el intento por conocer y por controlar la naturaleza es tan viejo como la artesanía, como la filosofía natural, como la construcción de edificios, como la construcción de canales y de acueductos. Quiere decir que eso, que las distintas culturas lo han hecho de distinta manera. Pero hay algo sustancialmente nuevo, que es el carácter centralizador del Estado-nación. Cuando hablo de centralizador me refiero a que las estructuras del Estado incluyen las estructuras del conocimiento. Cuando las universidades pasan a ser, en toda la Europa continental, instituciones del Estado. Es distinto en el mundo anglosajón porque ahí no llegó la Revolución Francesa. Pero cuando las universidades pasan a ser instituciones del Estado. Cuando los colegios profesionalizadores, colegios de médicos, colegios de ingenieros, pasan a ser dependientes de la administración del Estado. Porque el Estado entiende que, y es una frase muy antigua de Francis Bacon, el conocimiento es poder, pero y por tanto que ese poder del conocimiento tiene que estar en manos de ser comunicado por y ser gestado a través de instituciones estatales. Y esa es la gran diferencia que hace que el concepto moderno de ciencia no se reduzca, insisto, a simplemente el conocimiento de una teoría, sino a esa mezcla entre conocimiento de teorías, entre prácticas y entre uniformización, la construcción de ciudadanos y no meramente de súbditos. El súbdito, iba a decir, es más libre, no, seguramente es menos libre, pero es más diverso. El ciudadano es mucho más uniforme. Y para eso necesitas desde la fabricación de uniformes para el ejército de Napoleón o el ejército de Bismarck después, desde la construcción de calles y estamos hablando también de procesos de urbanización y por tanto de sociedades mucho más complejas, complicadas, para las cuales hace falta un conocimiento tecnológico mucho más potente y mucho más, insisto en la palabra, centralizado, mucho más organizado. Y es en ese sentido que la ciencia moderna deja de ser meramente una manera de entender el mundo a ser una manera de configurar el mundo. Vale, y en este contexto, lo interesante, supongo, desde el punto de vista del historiador de la ciencia, es que la pregunta habitual que se suele hacer sobre cuándo empieza la ciencia, ¿no? Es una pregunta en cierto sentido fútil porque todo depende de definiciones y cómo se conceptualice, ¿no? Entonces es posible hablar de ciencia antes de este momento que estamos estudiando, discutiendo, ¿no? Que es el final del siglo XIX, pero hay un momento, digamos, un hito, ¿no? en la historia de la ciencia, no como cronología que decías al principio, sino como reformulación, ¿no? Reinterpretación de ese rol de la ciencia, que es este final del siglo XIX, donde surge
la figura del científico. Mencionabas antes a Whewell, que es el que... Principios del 19. Principios del 19, Whewell es de la primera mitad. Es el que acuña el término para referirse a una persona que ya no es el aristócrata que en su tiempo libre se dedica a hacer experimentos de física, sino que a tiempo completo tiene que dedicarse por el como grado de profesión. especialización, ¿verdad? De eso. Como profesión y como temas acerca de los cuales puede y debe haber cátedras en las universidades. Vale, entonces yo te quería preguntar, al hilo de esto, el segundo par, por así decir, del título de tu libro, que es la religión, como algo que, bueno, no que surge, pero también que emerge en esta amalgama de identidades que se van forjando cuando surgen los Estados-nación, precisamente por esa centralización, ese deseo de reestructurar las estructuras del conocimiento. Uno de los grandes oponentes, en principio aparentemente, ¿no?, son las diferentes iglesias cristianas que el Estado tiene que derrotar a finales del XIX. Esto es un poco la narrativa recibida, ¿no?, de la secularización hacia finales del XIX. Pero sí, de acuerdo. Entonces, hay una frase que digo al final de la introducción del libro que es para llamar la atención, pero que realmente la pienso, que no existía la ciencia, tampoco existía la religión, y ambas identidades se van configurando en parte en contraposición una de la otra a lo largo de finales del XVIII y principios del XIX. Claro, cuando en muchos ambientes digo que la religión es un invento moderno, pues mucha gente, vale, ya cierro, ¿no? Ya dejo de escuchar. Sí. No es, o sea, el fenómeno religioso evidentemente es antropológico y es tan viejo como la humanidad, ¿no? No, a lo que me refiero con religión en un sentido moderno, me refiero a la concepción de religión como una actividad social, pero no solo social, sino una actividad que objetiviza la realidad. Y la realidad natural. Es decir, eso es anterior al siglo XIX, esto va más en las guerras de religión del siglo XVII. Para los primeros cristianos, para San Agustín, para Tomás de Aquino, la religión no es un conocimiento. La religión es una virtud. La virtud de la religión, que es una parte de la virtud de la justicia, que es darle a Dios el culto que se le debe o que se merece. Y estaba muy relacionado con la práctica exterior. Y está relacionado con social. La práctica, con una actitud, pero lo fundamental del concepto de religión, no digo del cristianismo, del concepto de religión, de la palabra, era la virtud de la religión, en la cual la creencia no era lo fundamental. No estoy diciendo que no existiera el credo, no estoy diciendo que no existieran las creencias, estoy diciendo que en la concepción de qué es la religión, era dentro del cristianismo la virtud de dar a Dios lo que se merece. Hasta el punto de que para el medieval europeo del mundo cristiano jamás se le habría ocurrido la posibilidad de hablar de distintas religiones. ¿Vale? Ese es un pensamiento que no entra dentro de su marco conceptual, porque no es que haya un concepto genérico de religión del cual hay varias manifestaciones, sino que para el medieval europeo está el cristiano, el fiel, está el judío, que es un caso especial, y está el infiel, ¿vale? El infiel, el pagano, ¿vale? Entonces, y esto es importante porque es cuando empiezan las guerras dentro del mundo cristiano, entre protestantes y católicos, digamos, que ya no es meramente la práctica lo que cuenta, sino la creencia y el contenido de la creencia lo que se vuelve importante, ¿vale? Y entonces es cuando van haciendo una noción nueva de religión en el que lo que se cree pasa a jugar un papel más central que la mera práctica y la mera actividad interna y social de dar gloria a Dios, por decirlo de alguna manera. Vale, y en ese contexto se da en paralelo, las guerras de religión tienen un famoso momento que es cuando se decide aquello en las tierras alemanas del cuius regio eius religio. Es decir, que la religión pasa a ser algo que decide cada príncipe de cada principado, ducado, reino, etc.
Claro, esto es una cosa interesante, porque es decir, la religión empieza allí a formar parte de la estructura del Estado. El caso primero en el mundo europeo es Enrique VIII. Cuando Enrique VIII se convierte en cabeza de la Iglesia de Inglaterra, lo que está diciendo es la religión, es decir, la moral y las creencias son las que dictamina el jefe del Estado. Y esto es algo que empieza con Enrique VIII y que se va replicando después de la paz de Westfalia, pues la idea de que es el príncipe, el rey, el monarca, quien sea, el que determina la religión de su pueblo. Lo cual, claro, estamos ante un concepto de religión distinto, un concepto de religión que forma parte de la estructura del Estado. En los lugares católicos pasa una cosa parecida, pero que es sensiblemente distinta, y es que los monarcas pueden decidir, España es católica, pero no porque el rey sea el jefe de la Iglesia, sino porque el rey, digamos, subcontrata en la Iglesia católica la parte moral, religiosa, cultural muchas veces, ¿vale? Como subcontrata. Es una cuestión de matiz, porque cuando venga, sobre todo, el anticlericalismo de la Ilustración y del siglo XIX, lo que se da ahí es una tendencia. O sea, los estados-nación modernos son el culmen, es una interpretación que evidentemente es muy, muy matizable, ¿no? Pero son de alguna manera, por muy republicanas, democráticas y no monárquica que sea la República Francesa, son el culmen del ideal ilustrado del Estado absoluto. Ya no con un monarca absoluto, pero sí con un Estado absoluto en el que todo forma parte del Estado. Y claro, la tentación de vamos a echar a las órdenes religiosas, vamos a controlar el mundo religioso y vamos a presentar las iglesias como enemigos del Estado, es una tentación muy potente. Y ahí está Auguste Comte en Francia, que lo que hace es construir una nueva religión, que es la sociología, que es la religión positiva, o positivista, positiva le llama él, en la que el Estado forma parte, construye también lo que ahora se llama religión, que no es una cuestión privada, que no es una cuestión espiritual, sino una manera de organizar la moral de las personas, para hacerlas buenos ciudadanos, ¿vale? Para educar a la ciudadanía en ciudadanía, como una manifestación más del carácter absoluto del Estado-nación moderno. Y eso es totalmente compatible con el republicanismo de los Estados-nación moderno, ¿vale? Entonces, en ese sentido, es en el que si la ciencia, las nuevas ciencias, son parte de la estructura del Estado y los estados modernos también quieren apropiarse de la configuración, llamémosla espiritual o religiosa, de sus pueblos, y no es una sorpresa que muchas de las iglesias, especialmente la Iglesia Católica, pero también algunas iglesias del resto de Europa, se rebelan contra ese intrusismo o eso que consideran intrusismo. Empieza a haber ahí unas tensiones políticas entre esas instituciones, que es fácil venderlas después como conflictos ciencia-religión, cuando son conflictos de legitimidad y cuando son conflictos de autoridad dentro del Estado-nación moderno. De todas formas, hay una cosa que a mí me gustaría matizar, que es la diferencia entre el mundo católico y el mundo anglosajón, ¿no? Has mencionado el caso francés, sobre todo, donde el Estado absoluto se erige como algo en competición, podríamos decir, quizá, con la Iglesia Católica, hasta el extremo de que Auguste Comte, ¿no? Crea una religión secular, por así decir. Pero el caso anglosajón, el caso inglés, es interesante por la diferencia con eso, ¿no? El contraste. Claro, ahí el Estado, ni entonces ni ahora, ha sido tan centralizador y tan omniabarcante, aunque eso también es matizable con Hobbes, ¿no? Pero ahí también se da, o sea, Whewell es inglés, ahí se da un fenómeno muy interesante, y es el de la progresiva profesionalización de la física, de la química, sobre todo. De la química se abre poco, pero pues, si estamos hablando de industria textil, industria de los tintes, etcétera, pues la industria química, etcétera. Entonces, hay un elemento fundamental
que es ¿qué es lo que da prestigio a las ciencias? Estamos en plena revolución industrial, Manchester, Glasgow, lleno de fábricas, de chimeneas, el imperio británico en expansión y consolidación. El siglo XIX, XVIII, XIX estamos hablando. Estamos hablando del XIX, estamos hablando del siglo XIX. Y para poder tener conocimiento técnico, gracias al cual se ha hecho toda la revolución industrial, pasar de ese conocimiento técnico al conocimiento más conceptual, eso es algo que para eso necesitas la universidad. Pero la universidad, que es en Inglaterra, pues instituciones Oxford y Cambridge muy tradicionales, con una larga historia de siglos, se rebelan ante el hecho de que en la universidad haya gente de física, gente de química, que haya laboratorios. Es como ajeno a la idea que tienen de universidad, porque la universidad es un lugar donde va los hijos de la aristocracia a convertirse en gentleman, a leer libros, en el mejor de los casos, a aprender a leer y a escribir seriamente, a aprender el arte de la guerra, bueno, de la guerra no, pero el arte de la gestión del imperio. ¿Vale? Y claro, para eso necesitas transmitir conocimientos estables, no conocimientos provisionales, y mucho menos mancharse las manos en un laboratorio. Con lo cual hay unas grandes tensiones en la creación, a la hora de crear cátedras para la física experimental, para la química, en construir laboratorios que después en el caso de Cambridge serán los más famosos del mundo. Pero las tensiones que hay a mitad del siglo XIX a la hora de conseguir que se construya un laboratorio, porque lo que dice el catedrático de latín, el catedrático de leyes, el catedrático de teología y el catedrático de filosofía y el de griego, es que aquí no queremos chimeneas, que huelen mal, ¿no? Y aquí no queremos conocimiento, que venga la gente a pensar que el conocimiento es cambiante. Y entonces ahí se establece una guerra, digamos, profesionalizadora de las cátedras universitarias. Y en ese contexto nace una cosa que es conocida como la tesis del conflicto. La tesis del conflicto entre ciencia y religión. La caricatura, quizás se entiende mejor, la caricatura que voy a decir es la siguiente. Imaginemos que yo me dedico a la física y estoy haciendo campaña para que se construya un laboratorio de física en la universidad, y los rectores y decanos de la Universidad de Cambridge pues creen que eso está muy bien en Manchester, pero no en Cambridge porque huele mal y hará feo, será feo, ¿no? Sí. Entonces, claro, ¿quiénes son los catedráticos de esa universidad? Todos ellos son miembros de la Iglesia de Inglaterra, clérigos de la Iglesia de Inglaterra, porque es la tradición en Inglaterra. Entonces, es muy fácil decir, mira, estos curas no quieren que haya ciencia. Y fijémonos que es muy fácil, y de hecho eso es lo que sucedió, empezar a escribir una narrativa en la que quieres defender la incorporación de cátedras de cuestiones científicas en la universidad, y para defender esa tesis construyes una narrativa diciendo cuán paralizante ha sido la universidad hasta ahora, que como no ha tenido ciencia porque estaba llena de gente de las humanidades, es decir, de teología, latín y griego, pues no promueven el progreso científico. Eso es lo que se conoce como la tesis del conflicto. La tesis del conflicto es una tesis supuestamente histórica que defiende que la ciencia y la religión, cristiana en este caso, siempre han estado, y es importante lo de siempre han estado en oposición. Insisto, lo interesante es cómo se construye esa narrativa. Se construye, entre otras cosas, no es el único ejemplo, pero entre otras cosas por disputas profesionales, igual que cualquiera que haya estado en una universidad. Yo trabajo en una universidad y cada vez que hay que crear una plaza para un profesor titular, para un catedrático, las guerras son infinitas entre departamentos. Hay tesis del conflicto emergen. Bueno, todo tipo de conflictos, que si los de filosofía analítica se disputan con los de metafísica, a ver quién más, y es muy fácil caer, es que vosotros siempre... Entonces esto lo conviertes en un libro, y es un libro que escribe, en el caso americano, un tal Draper, que escribe el primer libro de la historia en los años 60 del siglo XIX, titulado precisamente El permanente conflicto entre la ciencia y la religión, ¿no? Y White, que es el primer presidente de Cornell, una universidad en Estados Unidos, que escribe otro diciendo eso, ¿no? El conflicto
Lo interesante de la tesis del conflicto es que se presenta como un conflicto históricamente avalado, pero filosóficamente necesario e inevitable. Y esa es la gran falacia de la tesis del conflicto, que la presenta como un conflicto totalizante. Y esa es la diferencia. No como una historia en la que, mira, aquí ha habido un conflicto entre una teoría científica y una creencia religiosa de una religión determinada, ¿vale? Eso es legítimo y eso ha sucedido, sino que lo que pretende hacer es una tesis permanente, necesaria y avalada históricamente. Y eso es lo que los historiadores, hoy en día ningún historiador de la ciencia te compraría eso, pero lo que sí que ha tenido mucha repercusión a lo largo de la segunda mitad del siglo XIX y durante todo el siglo XX, y por desgracia a veces todavía permanece en el imaginario colectivo de algunos ambientes, que la religión se opone a la ciencia. Cuando tiene ese origen de una narrativa con fines, entre comillas, propagandísticos, de fines de cuotas de poder dentro de la universidad o dentro de la sociedad. Vale, entonces, un poco por entrar en el contenido de esa tesis del conflicto, es una tesis que surge, como has dicho, en el contexto de Estados Unidos. Y de Inglaterra. Y de Inglaterra, ¿no? Bastante ligada al mundo anglosajón. Me gustaría empezar por hablar del caso anglosajón, que es bastante interesante, también porque los estudios de ciencia y religión, como dices en el libro, han tenido un sesgo angloamericano. Siempre han sido, digamos, el territorio propio, ¿no? de esa idea, ¿no? de conflicto entre las dos entidades. Claro, para poder decir que ciencia y religión siempre han estado en conflicto, es necesario tener estas dos entidades, ciencia y religión, como cosas que puedes trazar a lo largo de la historia, ¿no? desde los inicios. Entonces, yo te quiero preguntar por casos concretos, ¿no? Entrar en un par de casos que mencionas en el libro, quizá en el caso de Inglaterra, que es el más señalado. Podemos hablar, si no te importa, voy a citar un pasaje que me pareció bastante simpático, de cuando hablas de una especie de caricaturización casi, ¿no? de esa idea del conflicto permanente entre la ciencia y la religión, y lo pones con lo siguiente. Es un epígrafe que empieza, se llama La victoria de Darwin. Ahí me lo pasé muy bien. Eso es bastante divertido. Estás hablando de un debate que tiene lugar al año siguiente, ¿no? de la publicación del origen de las especies. Es un debate entre Thomas Huxley y Samuel Wilberforce, ¿no? 30 de junio de 1860, Oxford. Hace solo un año que se ha publicado el libro del naturalista Charles Darwin, El origen de las especies. El efecto ha sido devastador ante las pruebas irrefutables que apoyan la nueva teoría sobre la aparición de la vida, la diversidad de las especies y hasta del origen del hombre. Biólogos, geólogos y paleontólogos de todo el mundo no han parado de publicar artículos mostrando nuevas evidencias que confirman las ideas del naturalista inglés. Solo un pequeño reducto de intransigentes y dogmáticos religiosos, personificados en el obispo anglicano de Oxford, se empecinan en negar lo obvio, apoyados en la Biblia. Ese día, ante un numeroso público, Thomas Huxley expondrá las tesis darwinistas y el obispo Samuel Wilberforce, sintiéndose acorralado y vencido, solo podrá recurrir a la ironía para defenderse. Entonces le pregunta, ¿usted viene del mono por parte de su abuelo o de su abuela? Tras lo cual, y en una muestra de coherencia intelectual nada usual entre los de su estirpe, colgó la sotana y se dedicó al cultivo de orquídeas el resto de sus días. Te dejo que comentes. Me lo pasé muy bien escribiendo este párrafo que está en cursiva en el libro. Es una ironía. Es una ironía, sí. Digo, no es verdad. Pero sí que es una de esas historietas que se van repitiendo y repitiendo y repitiendo sobre el enfrentamiento entre la Iglesia, en este caso la Iglesia anglicana, y las tesis de Darwin. Entonces, el capítulo, esto es la sección 1 o 2 o 3, no recuerdo, de un capítulo que se llama Controversias. Y hay una cosa que nos olvidamos, las controversias son esenciales a la ciencia, ¿vale? La mayoría de... antes he hablado de la palabra descubrimiento, que es una palabra como muy fea, ¿no? Porque la gestación de experimentos, de teorías, son procesos largos, colectivos, en los que parece que sí, parece que no. A ver, esto exactamente este experimento, ¿qué resultado da? Vamos a volver a analizarlo, a repetirlo, etcétera, etcétera. Y evidentemente, si un resultado es problemático a priori, pues uno dice, bueno, quizá me he equivocado. Salvo que uno sea un tuitero que se piensa entonces que lo ha descubierto la sopa de ajo, ¿no? Entonces, la controversia es no solo intrínseca a la ciencia, sino que es parte de lo que hace que la ciencia. 2. Cuando Darwin publica El origen de las especies en 1959, ese libro, con el tiempo sí que crea se convierte en un libro del cual todo el mundo habla,
pero evidentemente no hay evidencias, ¿vale? No es un libro revelador, sino que es una interpretación, digamos, muy arriesgada de los datos que él ha ido recogiendo en sus expediciones y en sus viajes. 3. No todo el mundo está de acuerdo con esas interpretaciones. 4. El obispo de Wilberforce fue de los primeros que se leyó el libro y que hizo un reporte positivo sobre el libro. Exacto, que es lo que mencionas. ¿Vale? O sea, que hizo un review, un reporte positivo sobre el libro, hablando de, bueno, esto es muy interesante, esto habla de cosas que evidentemente no son obvias, pero que valen la pena, evidentemente tampoco vamos a exagerarlo, y como es obispo anglicano y allí hay elementos que él sospecha que alguna gente poco formada pues se pondrá nerviosa dentro de su congregación anglicana, avisa de que nadie se ponga nervioso porque eso es una teoría científica que vale la pena explorar, etc. Con lo cual, ese supuesto enfrentamiento dialéctico entre Huxley y Wilberforce es una de esas mitologías, no porque no existiera la conferencia, que sí que existió, sino porque ese comentario es mitológico por parte de Huxley, que le gustaba plantearse ahí como héroe, ¿no? Pero es que la oposición a Darwin en los años 60 y 70 y hasta 80 del siglo XIX, es más, hasta principios del siglo XX, no venía de interpretaciones supuestamente de la Biblia, venía de la física. Y eso es algo que la gente quizá no conoce. Bueno, es que nos dedicamos a la historia de la ciencia, sí, pero quizá la gente no conoce. O sea, para que el sistema de evolución de Darwin, de la selección de las especies, es un proceso muy específico, no es meramente la evolución. Para cuando Darwin publica el origen de las especies, ya hace 80 años que se está hablando de evolución y hay muchas teorías de la evolución. Es el mecanismo de evolución que plantea Darwin que es más llamativo, pero que necesita que haya una longitud, una duración temporal del mundo que, según la física del momento, era imposible. Entonces, la crítica a Darwin desde la física, y la física era la ciencia importante en el siglo XIX, la crítica a Darwin más seria es una crítica científica. Tú, Darwin, me dices que en biología necesitas no sé cuántos millones de años para que esto sea posible, y es que la física te dice que el mundo solo tiene 90 millones, 100 millones de años como mucho, con lo cual no te da tiempo a esta teoría. Con lo cual, eso de plantear el conflicto como un conflicto ciencia-religión, cuando aquí el conflicto era entre dos teorías muy asentadas, una de física y otra de biología, bueno, la biología de Darwin no está asentada, entonces es ahí que aparece un conflicto que parece interesante. No quiero con eso introducir otro mito. Claro que hubo mucha gente que en nombre de la interpretación de la Biblia pues se puso nervioso con las interpretaciones de Darwin. O mucha gente, y eso es lo más importante, que una de las cosas que Darwin habla en su proceso de evolución, introduce el elemento de aleatoriedad en los procesos evolutivos, con lo cual la evolución biológica y sobre todo la evolución humana no va hacia un hombre necesariamente mejor. Estamos hablando de la época victoriana, donde el hombre victoriano se siente el mejor y por eso se siente legitimizado a colonizar y a tener el imperio más desarrollado del mundo y se siente como superior. El hombre victoriano, no por motivos religiosos, sino por motivos de soy el mejor, motivos racistas si queréis, es el que también se opone a las guerras culturales que se están dando en la Inglaterra victoriana contra el darwinismo. También vienen de cuestiones de orgullo nacional, de que si estás diciendo que el hombre victoriano es uno más de las posibilidades de desarrollo evolutivo de las especies y que el hombre victoriano es meramente un mono desarrollado, igual que el personaje de la India o de África o de Asia al que está colonizando, eso es difícil que lo acepte. Entonces, ahí hay muchas controversias, yo digo, científicas con la física, culturales y sí, religiosas con algunas interpretaciones de la Biblia. Esto tampoco hay que negarlo, que sí que había gente que sacaba la bandera de algunas interpretaciones de la Biblia para negar la posibilidad de la evolución según el método de Darwin. De hecho, desde el punto de vista de la antropología, es un debate bastante candente a finales del siglo XIX el estatus del hombre primitivo, del ser humano primitivo, ¿no?, que se lo llamaría. Y muchas personas que intentaban defender
que la cultura primitiva, o sea, el término primitivo evidentemente es políticamente incorrecto, pero es el que se utilizaba en aquel momento, Sí. y es el debate sobre cuál es el estatus, ¿no? No recuerdo ahora el nombre del antropólogo, sería Edward Taylor, uno de los fundadores de la antropología, utilizaba las tesis de Darwin para criticar precisamente elementos del estamento anglicano, que decían que el hombre, las culturas primitivas eran especies casi diferentes de la especie del hombre blanco civilizado, etc. Y entonces decían, no, porque desde el darwinismo se puede argumentar que todos procedemos de un ancestro común, etc. El obispo Richard Whately, que es un clérigo anglicano muy prominente e importante en Oxford a principios del siglo XIX, mantenía precisamente la tesis de que estas otras culturas que se encontraban en el mundo no pertenecían al común de la especie humana, ¿no? Sino que debían de verse como completamente distintas. Claro, que eso es distinto a lo que sucede anteriormente, que se ven cuando los primeros colonizadores, exploradores de las Américas ven el pasado de la humanidad. Lo que estás diciendo es una cosa distinta. Ven como desarrollos colaterales frustrados, ¿no? Como abortos de la humanidad ideal, que es la humanidad del hombre inglés del siglo XIX. Y que eso entra dentro de las posibilidades de la evolución tal como la entiende Darwin y no de la evolución tal como la entiende Lamarck o como la entiende Cuvier o como la entienden otras personas anteriores a Darwin. Efectivamente, por dar un poco de contexto, ¿no? Mencionabas que el concepto de evolución o de transformismo, como se llamaba en la época, era algo que se había discutido desde finales del siglo XVIII. Tenía bastante recorrido. Lamarck, ¿no? Era precisamente alguien que proponía este transformismo, que las especies sí que iban cambiando, pero lo interesante, en la medida en la que yo lo entiendo, ¿no? El debate en Francia es entre Jean-Baptiste Lamarck y Georges Cuvier, que es el que se opone, es el que defiende el fixismo, ¿no? Que las especies no han cambiado, pero sin embargo Cuvier es el que sí que defiende que hay una historia de la vida, es decir, que es posible rastrear en el registro paleontológico que hay especies que a lo mejor han desaparecido por catástrofes previas, mientras que en Lamarck lo que tienes es que todas las especies son las mismas y cada una ha ido cambiando, pero de manera lineal, no se han entrelazado. Entonces Darwin consigue aunar las dos ideas. Es la idea de que hay una historia de la vida donde todo se puede remontar a un ancestro común, y esa historia de la vida no es fixista como la quería hacer Cuvier, sino que de hecho es con una evolución constante de las especies, ¿no? Luego, ¿por qué esto es controvertido? Que es lo mencionabas, ¿no? Las respuestas a Darwin tienen mucho que ver con el molde religioso concreto del anglicanismo de la época. Yo quería mencionar el caso de la genealogía, ¿no? Lo que tú decías de que, aunque es verdad que la física parece ser el primer frente, ¿no? Que choca contra la teoría que quiere proponer Darwin, es verdad que también había existido desde 2 siglos anteriores una datación de la creación. Eso es un dato que das en la... Había dos cosas, mira, había dos cosas. Uno es el tema de la datación. A mí me gusta explicar el shock que tuve, yo he estudiado física, en la primera clase de física en la carrera de física en la Universidad Autónoma de Barcelona. Primer día de clase, uno está ahí en la universidad asustado, no sé qué. Y el profesor de física empezó así la clase diciendo, bueno, el mundo tiene 20.000 millones de años, el mundo, el cosmos, el universo tiene 20.000 millones de años según la física o 6.000 años según la Biblia. Yo estoy aquí a hablar de física. Bueno, entonces me enfadé mucho. Me enfadé mucho con mi anterior colegio, que yo pensaba que era un buen colegio y que nunca me habían dicho que el mundo tenía 6.000 años. Y era un colegio donde había curas. Con lo cual me enfadé con aquellos curas que nunca me habían dicho que el mundo, según la Biblia, tenía 6.000 años. Porque claro, y ahora iba a la universidad pensando que venía de un buen colegio y no. Ha sido solo después con el tiempo que me he enterado de dónde sale eso de los 6.000 años. Es un tropo muy establecido. Yo es que lo quiero decir porque yo lo he escuchado muchas veces. O sea, no solo en primero de carrera de física. En muchos lados que la Biblia enseña que... Bueno. ¿De dónde sale esto? Vamos a intentar. Eso sale, vamos a ver. La época de Newton, la época de Galileo. Galileo tiene una frase muy importante. Dice que el mundo es un libro abierto. Estamos principios del siglo XVII. La imprenta ya lleva 100 años, el tema del libro, todo el mundo puede tener libros. Dice, el mundo es un libro abierto, es decir, podemos entender el mundo, para el cual, o sea, para entender ese mundo hay que saber su lenguaje. Y ese lenguaje son las matemáticas.
lo que algunos llaman la revolución científica, lo que unos hablan la filosofía mecánica, lo que algunos hablan la ciencia moderna, no tal como la he definido antes, sino como mucha gente la define, como un proceso de matematización del mundo. Eso empieza en el siglo XV y XVI. Y evidentemente el proyecto de Galileo, como dice esta frase famosa, el mundo es un libro abierto escrito en caracteres matemáticos, y si alguien quiere comprender el mundo necesita saber triángulos y geometría y aritmética, etc. Y eso evidentemente da muchísimos frutos. Da muchos frutos, sobre todo en el caso de Newton, que consigue crear una matemática nueva, ¿vale? Las integrales y las derivadas, con el cual, con esas matemáticas, consigue desarrollar la teoría de la gravitación universal, por simplificarlo mucho. Entonces, si ese es el poder de la matemática, todo debe ser explicable a través del número. Y todo es todo. Newton es famoso, ahora, antes no, por sus interpretaciones cabalísticas de la Biblia. Le ponen números a las palabras de la Biblia y entonces puede interpretar la Biblia atribuyendo números a las palabras. Y también se puede cronologizar la Biblia. Y eso es lo que se pone de moda entre las muchas otras cosas, ya que la matemática es la ciencia que nos lo explica todo, pues vamos a buscar la cronología de la Biblia. Y es por primera vez que empieza a haber gente que hace cronologías del Antiguo Testamento y empieza a calcularse, bueno, si vamos hacia atrás, ¿cuánto vive Abraham? ¿Cuánto vive Malaquías? O como se llamen, los profetas, etcétera, etcétera, que se puede ir sumando hacia atrás y decir, bueno, el mundo empezó entre 3.800 y 4.500 años antes de Cristo. Y esto es en Inglaterra, concretamente. Y eso es fundamentalmente en Inglaterra. Es fundamentalmente en Inglaterra. Bueno, en el contexto ¿vale? británico. Pero entonces hay un tema importante. Entonces, ¿pero por qué el mito dice que son 6.000 años y no 6.500 o 4.500? Pues porque el rey Jacobo I de Inglaterra escoge una de esas cronologías, la del el sacerdote James Ussher, y que esa data en el año 4004 a.C. la creación del mundo. Concretamente, vale. A las 5 de la mañana de un 24 de abril. Vale. Pero entonces diría, pues vaya tontería. No, vaya tontería no, porque la traducción al inglés de la Biblia del rey Jacobo, la King James Bible, es el texto canónico de la Biblia en inglés hasta el día de hoy. ¿Vale? Hay algunas modificaciones, pero hasta el día de hoy. Y entonces, en el margen de la traducción, va poniendo esa cronología. Si hoy vas a Estados Unidos y coges la Biblia de los gedeones que dejan en los hoteles, ¿no? En los hoteles, abre la Biblia y verás allí al principio, no sé qué tal, 4.400 antes de Cristo. Entonces, es interesante cómo una opinión de una ciencia que es moderna en ese momento, principios del siglo XVII, que es la cronologización de todo, pero se cronologiza la Biblia o se cronologiza, pues, ¿qué palabra? La Ilíada y de Homero, o sea, todo el libro antiguo se le pone una cronología porque la matemática nos lo explica todo, ¿vale? Entonces decía antes que esto es una de las cosas que, claro, si el mundo tiene 6.000 años, pues entonces Darwin necesitamos más tiempo, entonces, bueno, pero ya sabemos que lo de los 6.000 años, pues es un invento bastante reciente. Pero es reciente, pero aquello causó cierto shock en la cultura victoriana del momento porque era aceptado, ¿no? Claro, porque ya la gente 200 años o 150 años después de Ussher y del origen de esos 4.004 o 6.000 años, pues la gente se había olvidado de dónde venía. Claro, ¿vale? se había aceptado. O sea, 150 años dan para consolidar un mito, sí. Mucho. Pero es que el otro mito, y ese es el más filosóficamente interesante, es el mito de que Darwin, con su teoría, el darwinismo, también es verdad que mucha gente no sabe qué es el darwinismo. El darwinismo habla de cambios aleatorios y que de esos cambios aleatorios algunos se reproducen más porque son más adaptativos y así es como va funcionando la evolución. ¿Qué ha introducido con eso? Cambios aleatorios. Es decir, que la evolución no es determinista, que la evolución es aleatoria. El elemento indeterminista de los procesos evolutivos. ¿Contra qué choca eso?
con una mentalidad muy establecida en el siglo XIX y muy establecida todavía en las cabezas de la mayoría de la población, al menos la población occidental, que es la filosofía mecánica, que es la idea del Dios diseñador o de que el mundo es como un reloj. Si el mundo es como un reloj, y es algo que desarrollan pues eso, Galileo, Newton, si el mundo es como un reloj, creen el propio Newton, que el propio Newton era un cristiano no solo convencido, sino con sus propias ideas teológicas, creen que esa es la manera de demostrar no la existencia de Dios, porque nadie la niega en ese momento, sino el cómo es Dios y cuál es su relación con el mundo. Y lo que establecen es que Dios es un relojero y que crear consiste en hacer el reloj. Y ponerlo en marcha. Y ponerlo en marcha y de vez en cuando aparecer para darle cuerda. Por si se queda sin cuerda. ¿Vale? Para que no falle. ¿Vale? Pero fíjate que eso es una idea que viene de esa filosofía natural, mecánica, que es un invento del siglo XVI, siglo XVII, que se consolida, que da muchísimos frutos en mecánica, ¿eh? No digo que sea mala, pero que es nueva. Y lo importante no es que sea nueva esa filosofía, sino que a partir de esa filosofía se intenta hacer teología natural, y mostrar cómo es Dios a partir de esa filosofía. Con lo cual, 200 años más tarde, cuando en el siglo XIX llevan 200 años pues curas bien intencionados y teólogos naturales y todo tipo de gente dando por supuesto que Dios es como un relojero, que lo tiene todo perfectamente diseñado, y viene Darwin a decir que en la naturaleza hay aleatoriedad, claro, mucha gente se pone muy nerviosa. Todavía hoy mucha gente se pone muy nerviosa con la evolución porque entonces Dios no existe. O al revés, muy nerviosa. No, dice, mira, Darwin ha demostrado que Dios no existe. Sí, Darwin ha demostrado que Dios no existe. ¿Qué Dios ha demostrado Darwin que no existe? El Dios relojero. Pero, perdóname la expresión, ese Dios más vale muerto que vivo. El Dios relojero, porque es un invento muy reciente. Es un tema que ha salido en el podcast, sí. El diosecillo. Es el Dios intramundano. Exacto. Que es un Dios que tiene una especie de habitación en algún lugar del universo con el panel de control de todo lo que ocurre. Sí. Es capaz de ir... No. Entonces, pero sí que, o sea, no solo en la época victoriana, hoy todavía, cuando hablo de estas cosas en Inglaterra o aquí en España, tanto los que creen en el Dios cristiano, se ponen algunos nerviosos con la evolución y con el darwinismo porque, pobre gente, todavía piensan en el Dios en clave relojero, o aquellos que, mira, Darwin demostró que Dios no existe pues porque no creen en el Dios relojero. Pero ese Dios es lo mismo, es un Dios muy malo, o sea, muy, muy vulgar. Claro, a mí lo que me fascinó de tu libro es precisamente la idea de que la teología natural surge al calor, se dice así en español, al calor de algo, al calor de esta filosofía mecánica que tiene su fecha de origen en los siglos XVI y XVII. ¿Por qué? Porque cuando uno coge cualquier introducción a la teoría de la evolución, cualquier libro como el que tienes ahí, de hecho es una introducción a la teoría de la evolución, lo primero que se habla es de cómo el modelo darwiniano entraba en conflicto con la teología natural. La teología natural que se pone en mayúsculas. Esa teología natural. Claro, ¿qué es la teología natural? Ahí se está refiriendo muy concretamente a esa tradición que surge de clérigos o de personas que intentaban hacer apologética del cristianismo, aceptando esa filosofía mecánica. Y es una apologética que es completamente dependiente de esa filosofía. En el momento en el que esa filosofía empieza a matizarse o a cambiar, la apologética construida sobre ella se viene abajo. Sí, por tanto, eso entonces y ahora, en tu podcast, por ejemplo, es muy importante. Cuidado no abusar de cualquier teoría científica o filosófica para sacar excesivas consecuencias teológicas. Porque toda teoría científica y filosófica es bastante parcial y bastante limitada en su espectro de posibilidades de explicación. Y entonces, y eso lo decía Henry Newman. Eso, es que ha salido en todos los episodios de este podcast y estoy muy contento. Henry Newman, que también lo cito en el libro, me parece, sí. Pero Henry Newman, de jovencito, ya avisa de esa gente que empieza a hacer, que ante la mínima teoría científica nueva, se pone nerviosa y empiezan a hacer apologética. Entonces dice, take it easy. No os pongáis tan nerviosos. Primero, porque una teoría científica dura lo que dura. Y después porque quizá los argumentos que estáis montando para refutar los posibles ataques que esa teoría científica
te los acabas creyendo, la teoría desaparece, pero tu apologética se permanece. Exacto. Y esa idea que has creado. Y esa idea que has creado para refutar una teoría que ya no existe, te la has creído y está basada en falacias filosóficas bastante potentes. O en ciencia, exacto, ciencia o filosofía que han cambiado, se han matizado. Tú citas un sermón de John Henry Newman, que es un clérigo anglicano, ya lo hemos mencionado antes en el podcast, ¿no? De 1826. O sea, él tenía 25 años, donde dice que es cazar sombras. La idea de que tienes que ir refutando esta teoría aquella porque la ciencia está en transformación constante. Pero antes hablábamos de la tesis del conflicto. Hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, que es la tesis antisimétrica o simétrica a la tesis del conflicto, que sería la tesis de la armonía. La ciencia nunca se ha la religión nunca se ha puesto a la ciencia. Pues tampoco. ¿De acuerdo? Entonces, esa especie de nerviosismo que entonces Henry Newman denunciaba, y ahora yo denunciaría, no pondré nombres y apellidos, pero de muchos sectores, cuidado. O sea, cuidado porque evidentemente intentar negar cualquier cosa que pone nervioso a una interpretación particular religiosa o supuestamente religiosa, incluso católica o supuestamente católica, pues no hay que saltar a la primera, hay que estudiar las cosas con pausa y atención. Exacto, requiere de mucha reflexión. A mí me hizo mucha gracia la cita que incluyes en el libro que dice: todo el mundo creía en Dios hasta que Robert Boyle intentó demostrar su existencia. Claro, o sea, la creencia en Dios, esto es para otros libros y para otras personas que saben más de eso, ¿no? Pero cuando uno intenta demostrar la existencia de Dios y cómo es Dios a partir de la filosofía mecánica, pues entonces, como no te sale y crees que la filosofía mecánica es la filosofía única, porque con eso estás explicando ahora los eclipses y los movimientos de los astros, entonces, claro, empiezas a hacer argumentos que no demuestran la existencia de Dios. Pasa que el punto de partida es falaz. Claro, eso es un tema para otro podcast. De hecho, lo hemos tratado, lo vamos a tratar, que es la idea de que en la teología clásica, y por clásica me refiero a previa a la filosofía mecánica, el concepto de cómo Dios actúa en el mundo, cómo Dios crea, qué es la creación, etcétera, es muy diferente del Dios relojero. Y eso es algo que se sale un poco del tema de este podcast, pero lo trataremos. Lo interesante es que ya has mencionado el mundo católico y me gustaría pasar ahora, hemos hablado de estas transformaciones en la teología anglicana, ¿no? A partir del siglo XVI, XVII, pero también en el libro lo comparas y está muy bien y es muy interesante que no se puede tener una visión global de la ciencia y la religión y sus relaciones si uno se queda en el contexto anglosajón, puesto que distorsiona mucho. De hecho, el contexto católico es muy, muy diferente. Tú tratas sobre todo finales del siglo XIX con Eterni Patris, etc. No sé si quieres comentar así un poco por encima las notas diferentes, ¿no? Por así decir. Hay varias cosas ahí, y digo, por brevedad, pues solo comentaré dos, que me parecen interesantes. Uno es que evidentemente, primero, el mundo católico tampoco es uniforme. No es lo mismo hablar de Argentina que de España, que de Portugal, que de Italia, ¿vale? Aunque el ultramontanismo de la época lo pretendía, pero no es lo mismo. Entonces, eso es importante saberlo, que está bien centrarse en contextos nacionales concretos y no meramente hablar del catolicismo en genérico, porque una cosa es lo que dice una encíclica papal y la otra cosa es lo que pasa en una parroquia. Ahora y entonces. Entonces había quizá un poco más de obediencia, pero tampoco. Por ejemplo, en Alemania, me parece que le dedico una sección a eso, en cómo en Alemania, pues las bibliotecas itinerantes del mundo católico de las parroquias, pues ahí se leía todo, y lo prohibido también, porque lo prohibido pues estaba prohibido para no se sabía quién, pero no para la gente normal, ¿no? Pero hay varios elementos. Uno, que la Eterni Patris lo que hace es fomentar la filosofía tomista, ¿vale? Otra cosa anterior, que es el sílabus de Pío IX, que ha sido muy criticado, pero tiene algunos elementos que me parece que son interesantes históricamente, aunque también es un documento mal hecho. El sílabus, ¿vale? Es una respuesta del Papa anterior a León XIII, estamos en la mitad del siglo XIX, sí, 1860, donde hay una especie de primera respuesta por parte de la jerarquía católica a la modernidad, a todos los cambios la primera mitad del siglo XIX. Vale, entonces, así como los teólogos naturales o filósofos naturales del mundo anglosajón estaban con el Dios diseñador y estaban, mira lo que dice Darwin, mira lo que dice Newton es el nuevo gran sacerdote, ¿no? O el icono, ¿vale? El mundo católico, la preocupación no es esa. La preocupación es lo que está sucediendo en Alemania de cómo se lee la Biblia.
Es decir, no es un problema, no es una preocupación de filosofía natural / ciencias experimentales, es un problema de hermenéutica Exacto. y de teología liberal. Hermenéutica bíblica. Hermenéutica bíblica, Exacto. es decir, de cómo hay que leer la Biblia, si es histórica, si no es histórica y tal. Es decir, mientras en Inglaterra, digamos, todos los conflictos o tesis del conflicto o narrativas nacen en gran parte por la nueva filosofía natural o las nuevas ciencias, en el continente, en el mundo católico, las narrativas más fuertes nacen en cómo hay que leer la Biblia, cuál es su carácter histórico, en qué consiste la revelación, y ese es otro contexto muy distinto. Es un contexto muy distinto. Pero la otra, y eso yo lo apunto en el libro, y es que la Iglesia Católica entonces, y muchas veces incluso ahora, no es consciente de que lo que está surgiendo, al principio hablábamos de la ciencia como parte del Estado-Nación moderno, porque son instituciones, porque hacen cosas prácticas, porque hacen los estándares, etc. La Iglesia Católica no es consciente, por su tradición más filosófica o más metafísica, de que lo que está surgiendo como ciencias experimentales modernas son una cosa que no tiene nada que ver con la filosofía y con la teología. Y en el mundo católico todavía hoy se habla mucho de fe y razón. Y sin decirlo explícitamente, mucha gente que oye fe y razón está oyendo religión y ciencia. Es decir, que la fe es sobre la religión y la razón es acerca de la ciencia. Y esto es, desde mi punto de vista, el gran error estratégico o de comunicación de la tesis filosófica, legítima o no voy a entrar aquí, de la armonía entre la razón y la fe, que no tiene nada que ver con la armonía entre religión y ciencia. ¿Vale? Porque la religión tiene elementos de razón y elementos de fe, y la ciencia tiene elementos de razón y elementos de fe. La fe en la autoridad del que hace el experimento, la fe en la acumulación de datos anteriores, etcétera, etcétera. Entonces, cuidado, porque lo que establece Terni Patris, hasta la encíclica famosa reciente de Papa Benedicto, Fides et Ratio, de Juan Pablo II. De Juan Pablo II, perdón. Cuidado, porque fe y razón no es lo mismo que ciencia y religión. De hecho, fe y razón yo lo entendía como teología y filosofía, de hecho. No, pero en los mundos católicos, cuando se habla de fe y ciencia, o fe y religión, sí, o ciencia y religión, sin decirlo explícitamente, pero después rascas un poco, y esas identificaciones de fe con religión exclusivamente y de ciencia con razón, que son muy problemáticas. Entonces ahí es donde en el mundo católico también, digamos, la propia apologética también se mete en un lío, en un lío nominalista, porque no se dan cuenta de que están hablando de otra cosa. Claro, porque una cosa es hablar de la armonía entre ciencia y religión, y otra cosa es decir que a la fe la razón nunca le hace violencia. Es decir, que uno es capaz de creer. Por eso. Y que creer no es un acto irracional. Son dos cosas ligeramente diferentes. Muy distintas, porque ciencia, decíamos al principio, es una actividad humana y no meramente un corpus de conocimiento o un tipo de racionalidad. Claro, porque una cosa que a mí me viene mucho a la mente es que aunque una persona pueda argumentar en contra de la tesis del conflicto, diciendo que pues la sitúas históricamente y surge por razones concretas, como tú dices, hay un conflicto entre ciencia y religión, claro que sí, por lo menos en el imaginario colectivo, por lo menos en cómo la gente ha recibido todas esas historias que estamos diciendo, pero luego también existe, no solamente quizá en el imaginario colectivo, sino en casos concretos, quizá. La superación de eso es la tesis de la complejidad que dicen los... A ver, hay una tesis también ya, posterior a la tesis del conflicto, que es la tesis llamada de la complejidad, que es decir, vamos a ser historiadores de verdad y vamos a ver qué ha pasado en la historia, qué ha pasado, dónde, quién. Pongamos nombres y apellidos y cosas concretas, donde vemos que, que las relaciones supuestas genéricas entre ciencia y religión, pues hay de todo tipo. Y hay de todo tipo. Eso sería la tesis de la complejidad. Pues no es lo mismo lo que pasa en fulanito de tal en el siglo XVIII en no sé dónde, y lo que pasa después en el cura de mi pueblo, que siempre estaba diciendo que la evolución era mala porque iríamos al infierno. ¿Ya? Vale, y eso se ha dado en muchos sitios, ¿no? Entonces vamos a complejizar. Pero hay una cosa que me parece más interesante y está en la raíz del libro, y está en la raíz de la historiografía contemporánea. Hablar de relaciones entre ciencia y religión es falaz. Porque para eso necesitamos establecer en qué consiste la ciencia y en qué consiste la religión.
Entonces, de eso ya hemos hablado al principio, con lo cual no voy a repetir lo que hemos dicho antes. Pero, por tanto, complejizar las relaciones ciencia-religión, hombre, es un paso mejor que simplemente decir, pues las relaciones son solo estas, ¿no? Las del conflicto, o las de la armonía permanente, o las de qué buenos han sido los curas o los jesuitas que han promovido la ciencia. Pues mira, ha habido de todo, porque aquí hay más ciencia, aquí hay más religión, y más ahí de complejizar, yo creo que es interesante dejar de hablar de las relaciones entre ciencia y religión, porque te saldrán infinitas. Y eso es un poco, o sea, puede parecer un poco derrotista, no destructivo, o deconstructivista, vaya palabra de moda hace 20 años, pero es que sí que me parece que es lo que hay que hacer. O sea, porque establecer relaciones esenciales, genéricas, entre dos cosas que no sé qué son, pues es que es imposible. Puedes establecer cualquier relación. Yo creo que a mí personalmente un marco que me parece útil para entender estas cuestiones es referirse a las prácticas, o sea, el concepto de práctica tanto en ciencia como en religión, en lugar de hablar de cuerpos de doctrina o de teorías que están en conflicto, porque realmente pertenecen a ámbitos diferentes cuando hablamos de, ¿no? Sí, estoy de acuerdo. Las prácticas son importantes y es una de las cosas que en filosofía de la ciencia pues ya hace años que se está hablando de las prácticas y no meramente de las teorías, de los laboratorios, de los instrumentos. Pero hay otro elemento que lo he dicho algunas veces, pero veo que a ti no te he convencido, que es dejar de hablar de ciencia en singular. Porque no es lo mismo la física teórica que la física experimental. No es lo mismo la química orgánica que la química de los laboratorios de las empresas de tintes. No es lo mismo la farmacia que la medicina. No es lo mismo la medicina que la enfermería. Entonces esa obsesión porque todo el mundo quiere ser ciencia, pues me parece muy bien. Llamemos ciencia a cada una de esas cosas, pero entonces lo que hace es imposible, o sea, definir qué sea la ciencia, mayúscula, singular y subrayado, ¿no? Y con luces de neón, pues no lo sé. Igual que no sé qué es la religión. O sea, hoy ha jugado el Barça y el Madrid, aquí en Madrid, entonces ha perdido el Barça, para la desgracia de algunos, y claro, ser seguidor de un equipo de fútbol, podríamos calificarlo, yo que no me gusta el fútbol, lo califico de religión. Con lo cual, una vez más, religión, ¿qué significa? Pues muchas cosas. Ya no es una religión y otra, sino que seguir una serie de Netflix o seguir un equipo de fútbol o una ideología política acaba siendo casi una práctica religiosa. Entonces, bueno, al menos, por lo menos, ¿no? Podemos decir que desde el punto de vista católico, lo que el magisterio de la Iglesia Católica, lo que la doctrina oficial, ¿no? Entre comillas, ha ido diciendo es que no hay que temer el avance de las ciencias experimentales, las ciencias, lo que tú quieras, ¿no? En principio, la postura del lado católico ha sido desde finales del 19 de decir que existe una propia tradición de metafísica, de teología, etcétera, y también existen las nuevas ciencias experimentales y que uno ha de animar el desarrollo de esas ciencias, no como si fuese algo que estuviese en principio en contradicción con ellas. Existen la Academia Pontificia de las Ciencias, por ejemplo, y hay muchas formas e iniciativas para fomentarlas. A mí me interesaba, mencionabas el caso de Georges Lemaitre, lo podemos mencionar brevemente, pero como el caso de una persona que decía, no, yo me dedico a la física, por favor, dejen de pensar que lo que yo estoy haciendo tiene implicaciones teológicas y los teólogos, por favor, dejen de utilizar mis propias investigaciones para sus fines. A Georges Lemaitre le pasa una cosa muy divertida y por eso siento mucha simpatía por él. Georges Lemaitre, sacerdote, belga, que sabe física, o sea, estudia física, estudia matemática. Principios del siglo XX, conoce al dedillo las teorías de la relatividad general de Einstein y desarrollando las teorías de la relatividad en cosmología, que es una cosa bastante compleja, pues llega a una solución matemática en el que hay una singularidad, es decir, una singularidad es un momento donde hay un inicio de esas ecuaciones, hay un momento t0 o un poco más de cero, bueno, tiempo cero. Entonces, claro, eso él lo interpreta como, bueno, pues hay un átomo primitivo, el universo se expande, eso más o menos se sabía que el universo se expandía, entonces en los años 20 llega esa teoría matemática. Y es un tipo que es belga, pero como matemático poder, pues se va a hacer un postdoc a Cambridge y le enseña sus resultados a Arthur Eddington, que es el astrónomo del reino, ¿no? Y Eddington se lo enseña a Einstein
y Eddington se va a California y está con Millikan, está con Einstein. Y tanto Eddington como Einstein ven las ecuaciones matemáticas, el desarrollo matemático de Eddington, y Eddington está aterrado porque él ve que las matemáticas están correctas, pero le dice a Einstein, es que esta solución me suena demasiado a creación, ¿no? Y no me gusta. Entonces, él, claro, con su sotana, está preocupado que la gente piense que él está intentando meter a Dios en las ecuaciones. Entonces, él es constantemente diciendo, no, estas son solo ecuaciones matemáticas, esto es meramente una interpretación matemática, no hace falta darle una interpretación, porque él piensa, como muchos de su generación, que la ciencia teórica, la física matemática, es instrumental, no nos dice la verdad, sino una manera de solucionar ecuaciones y de explicar fenómenos, que es muy distinto eso. Y entonces, pero claro, siguen las matemáticas esas y claro, Einstein llega un momento que se convence, ¿no? Y desde entonces Lemaitre es el padre del Big Bang. De hecho, se suele decir en ambientes apologéticos, ¿no? Donde el Big Bang se lo inventa un sacerdote belga. Sí, ¿no? Pero a pesar suyo. A pesar suyo. Y enfatizando todo el rato de que eso, primero, de que eso no es la creación. De que esa singularidad hay que saber mucho de relatividad general y no es el momento, pero qué tipo de información nos da la relatividad general sobre el universo, pues es muy complicada de divulgar. Pues hablamos de 4 dimensiones, hablamos de universos paralelos y de estas cosas que están muy bien para películas, pero a ver quién lo entienda que avise, ¿no? Entonces, pero para desgracia del pobre Lemaitre, que se pasa décadas hablando de que su teoría es meramente una teoría matemática de lo que no se puede sacar ninguna interpretación teológica. Hay una carta muy divertida volviendo de Estados Unidos diciendo, aquí en América todo el mundo está preocupado por si esta teoría matemática tiene que ver con la religión y con el cristianismo y con la creación. Es como preguntar si la Biblia tiene algo que decir sobre el principio de la termodinámica o sobre la conservación de la energía o sobre el enlace covalente. Pues o sea, le parece igual de ridículo buscar en la Biblia intuiciones sobre el enlace covalente a buscar intuiciones sobre la cosmología de relatividad general. Pero ¿cuál es su enfado cuando en 1951, me parece que es, el Papa Pío XII del momento hace un discurso en la Academia Pontificia de las Ciencias y Lemaitre se queda de piedra, porque el propio Papa parece apoyar la tesis de que el Big Bang es la creación. Y no, Lemaitre, no solo apropiándose, sino no entendiendo qué significa crear. Lo cual es, mencionas en el libro que es excepcional y sorprendente en cierto modo, porque Pío XII sí que tenía cierta atención a las ciencias. No, tenía atención a las ciencias. Lo que parecía en ese discurso, lo que parecía en ese discurso es que no tenía muy claras las ideas de filosofía. Sí. Porque la noción de creación no tiene nada, absolutamente nada que ver con el inicio. Pero eso supongo que lo tratarás en otro podcast. Hemos tratado, sí. Lo habéis tratado. Eso es. Bueno, por último te quiero preguntar, porque me parece muy interesante también, es un tema que no dejas de lado en el libro, que es el caso español y cómo se recibe lo que hemos hablado, ¿no? Haciendo un poco de recapitulación, tenemos finales del siglo XIX, emergencia de los estados-nación, especialmente de pues, las clases medias, por así decir, profesionalizadas, que ya son ciudadanos y que se dedican a la ciencia como una nueva profesión. Tenemos el caso inglés, donde ha habido un conflicto, decimos, ¿no? Porque en el contexto universitario pues hay una especie de lucha entre la educación más humanista y la educación más científica, pero también ha habido repercusiones a nivel religioso, o ha parecido que las ha habido, etcétera, ¿no? Y ahí se forja un poco la tesis del conflicto. Luego también tenemos el mundo católico, donde se empieza a enfatizar que debe de haber un diálogo y que el diálogo debe ser amable entre las ciencias experimentales, etcétera. El caso español es complejo y es muy interesante. Mencionas, a mí me interesó sobre todo la idea de que en España la ciencia teórica estaba menos desarrollada por un predominio de la ingeniería. Uh-huh. Bueno, en España y en la mayoría de los sitios. Quiero decir, cuando uno no tiene desarrollo, instituciones académicas de filosofía natural, pero por poco desarrollado que esté un pueblo, sabe construir puentes y sabe construir palacios y sabe proveer de agua potable, etcétera. Quiere decir que hay otro de los muchos mitos de las ciencias, es hablar de ciencia pura, ciencia aplicada, y después las aplicaciones. No, o sea, antes hablábamos de la revolución industrial, las máquinas de vapor existen antes de que se desarrollen las leyes de la termodinámica.
¿vale? Entonces, cuidado con eso. Y en el caso de España, pues yo en el libro trato de un par o tres de elementos simpáticos, que es cómo se recibe el libro de Draper. Draper, ¿no? Sobre la tesis. Sobre esa tesis del conflicto permanente, necesario, históricamente confirmado. Es muy interesante porque la traducción al castellano sucede en el momento de la restauración borbónica en los años 70, después del 74, donde sí que hay unas luchas de poder fascinantes en, una vez más, quién controla las universidades, quién controla el mundo de la educación. Y es interesante, y a mí me parece divertido, que hay una serie de personajes, los creadores de la Institución Libre de Enseñanza, que traducen, uno de ellos, ¿no?, Artemis, que traduce al castellano el libro de Draper, y consiguen que Nicolás Salmerón, que había sido presidente de la corta Primera República Española, que Salmerón escriba un prólogo infumable de 70 páginas, pero lo más sorprendente de ese libro es que Salmerón está diciendo, bueno, aquí hay muchos errores de bulto, históricamente pues no es tan bueno este libro, porque no estoy de acuerdo con esto que dice, porque además yo soy una persona religiosa no cristiana, pero sí que estaba, desarrollando una especie de religión. La Ile y el krausismo tenían un concepto del panenteísmo, que es una concepción religiosa un poco curiosa, pero dice al final de ese prólogo de 70 páginas en la que critica el libro en vez de alabarlo, dice, pero este libro será un arma poderosa en la lucha por el liberalismo. Lo cual es legítimo. O sea, es legítimo porque si uno tiene una casa política, pues hace lo que quiere y hace lo que puede, y me parece fantástico luchar por el liberalismo como por cualquier otra causa política, pero es interesante que los propios que están traduciendo el libro al castellano saben que ese libro no están de acuerdo con él, pero como puede polarizar e inflamar y ciertamente ahondar en sus proyectos anticlericales, y España necesitaba proyectos anticlericales porque era y a veces es ferozmente clerical, entonces es sorprendente cómo los que están en ese proyecto son los primeros que saben que el libro está mal. Sí. Y aún así les parece que es útil para sus guerras políticos, religiosas, culturales, institucionales, pedagógicas, ¿no? Entonces es parte de la parte divertida. Y la otra es que esos debates que se dan en la segunda mitad de la década de los 70 del siglo XIX, 1875-80, que es la famosa polémica de la ciencia española, hay gente, Salmerón, Méndez Pelayo, gente de la Revilla, peleándose por escrito, afortunadamente, todos discutiendo si hay o no hay ciencia en España y quién es el culpable o no de que haya o no haya ciencia en España. La ironía es que todas esas personas que discutían sobre si hay o no hay y por qué hay o no hay ciencia en España, ninguno de ellos era científico o ingeniero o nada. O sea, nada, sí, eran políticos, filósofos y gente de leyes y periodistas, ¿no? Con lo cual, claro, y eso a veces hay que recordarlo, ¿no? Que muchas de esas polémicas son polémicas culturales y no polémicas reales de científicos en la práctica real diaria, no en la divulgación, y de prácticas religiosas concretas diarias, no en la especulación. Y dirías entonces, el contexto español siendo bastante diferente, ¿no?, de lo que hemos mencionado, que ideas como la de la genealogía de la creación, ¿no?, de 6.000 años, o por ejemplo la tradición de teología natural que hemos mencionado, o por ejemplo la recepción del darwinismo, no eran verdaderamente parte de esta controversia sobre la ciencia española que mencionas. Sí, sí que es parte de eso, y te voy a poner solo un ejemplo. Pero no se creía en lo de los 6.000 años, ¿o sí, en España? No, no tanto, y había llegado muchísimo menos y no era parte de la cultura general. Aunque la idea del creador-diseñador sí que, no entre los teólogos más tomistas o dominicos, pero sí entre el cura de pueblo, pues sí que son argumentos. Pero hay otra cosa, yo creo que importante, no solo en España, en toda Europa continental y en toda Latinoamérica. Darwin no se traduce al castellano hasta muchos años después. Las tesis de Darwin llegan a través de filósofos alemanes
que utilizan el darwinismo para defender sus tesis ateas y materialistas. Y eso es un problema, porque, claro, no se recibe como una teoría, entre comillas, meramente científica, sino que Darwin es sinónimo de materialismo. Darwin es sinónimo de ateísmo, porque lo que llegan son no traducciones, sino las ideas mediadas especialmente por una serie de filósofos y naturalistas alemanes, como Ernst Haeckel, como Vogt. Entonces, y eso hace que sea como mucho más difícil hablar de... Entonces, ¿cómo se recibe la evolución en España? La evolución darwinista en España se recibe interpretada por ateos militantes y materialistas militantes. Entonces, claro, eso genera una reacción contra Darwin en un contexto político mucho más polarizado y no con el sosiego con el que suelen tener que disputarse o discutirse las teorías científicas. Pero eso no es solo de España, es toda Europa continental y toda Latinoamérica. Darwin, nadie habla de Darwin. La gente aquí habla de Haeckel y de Vogt. Claro, de hecho, Darwin, o sea, la propia teoría de la evolución está en evolución durante la segunda mitad del XIX y el principio del XX, porque no es hasta la síntesis moderna que mencionas Sí, tú. no, pero lo importante es cómo se recibe, mediada, ya ideologizada, digamos. Claro, mencionas el prólogo francés al origen de las especies, que ya contiene una carga ideológica muy fuerte, donde se contiene, vamos, por lo que yo recuerdo de haberlo estudiado, la traductora del origen de las especies al francés hace una lectura darwinista social, o sea, de darwinismo social de esa obra. Haeckel similarmente... Eso es Spencer. Sí, pero la versión francesa, me refiero, incorpora la interpretación de Spencer de sí, Darwin. Pero también es verdad, y esa es también una ironía, la versión francesa de Darwin, el Darwin francés, no es darwinista, es lamarckiano. Pero eso es una historia muy divertida. Ok, interesante. Sí. Por eso las soluciones al francés, y en España se leía francés, no se leía inglés, ¿vale? Es más, se leía más alemán que inglés. Pero sí, ha habido mucha literatura sobre las recepciones de Darwin, porque cuando recibes el Darwin en una traducción francesa que ha cambiado el libro, la traducción, y ha convertido a Darwin en un lamarckiano más, para hacerlo más francés y más chauvinista. O en España se reciben las tesis, en España, en Italia, en Turquía, en Grecia, en medio mundo, se reciben a través de interpretaciones materialistas y explícitamente ateas. Pues entonces, claro, es muy difícil hablar de vamos a discutir la teoría de Darwin cuando lo que se está discutiendo es las interpretaciones materialistas y de darwinismo social que justifican el liberalismo económico más salvaje y al cabo de poco tiempo incluso la eugenesia, ¿vale? Con argumentaciones darwinianas. Entonces, claro, no es la tragedia de Darwin es que ya desde el principio no es meramente una teoría naturalista, científica, biológica, es una teoría con una gran carga ideológica incorporada a través de sus intérpretes. Bueno, tristemente nos hemos quedado sin tiempo para seguir hablando de esto. Me hubiera encantado hacerte muchas más preguntas. Te dejo la palabra por si quieres cerrar con algún mensaje, no sé, a partir de tu libro, ¿no? Las personas que quizá pues interesadas se acerquen a la lectura, o algún mensaje de las diferentes ideas confusas que hemos intentado aclarar, que creas que es importante que la gente tenga en cuenta. No, sobre todo que las ciencias, y utilizo el plural adrede, son actividades humanas muy buenas. La divulgación científica tiene más problemas, porque divulgar cosas complejas en lenguaje sencillo muchas veces transforma la propia teoría. Y en gran parte los diálogos, controversias o armonías entre ciencia y religión pues provienen no de las ciencias, sino de la divulgación científica. Entonces ahí es muy importante una divulgación científica y también una divulgación teológica, ¿vale? Que no caiga en lugares comunes, que no caiga en frases excesivamente fáciles y que no extrapole aquello que no se puede extrapolar. Grandes científicos, premios Nobel, que después, como son premios Nobel, les invitan a hablar de cualquier cosa y hacen cosas en sus charlas públicas que jamás harían en sus artículos científicos, que es no ser rigurosos. Entonces eso yo creo que es importante a la hora de plantear estos temas o cualquier otro tema relacionado con cualquier elemento del conocimiento.
Muy bien, pues muchas gracias por venir y por comentar todos estos temas. Y nada, recordamos el libro que se llamaba Ciencia, religión y sus tradiciones inventadas. Muy bien, pues nada, nos animamos a leerlo. Muchas gracias otra vez, Jaume Navarro.